Yo siempre he creído que el fuego no perdona. Esa noche, mientras la llama de la vela danzaba en la penumbra de mi habitación en Sevilla, juré por lo más sagrado que lo quemaría todo. Mi abuelo, el hombre que lo tenía todo: dinero, poder, una familia destrozada a sus pies, cruzó el umbral de nuestra casa con el aire de un rey. Pero yo ya había encendido la mecha de su ruina. Y cuando el humo empezó a elevarse, no hubo vuelta atrás. La traición que él sembró en mi sangre germinó en llamas que nadie podría apagar. No fue un incendio cualquiera. Fue el preludio de una venganza que me consumiría a mí también. Pero ¿quién dice que la justicia no deja cicatrices? Mi nombre es Javier Ruiz. Y esta es la historia de cómo un hombre rico perdió su alma por codicia. Y yo perdí la mía por odio. La casa en el barrio de Triana olía a azahar y a secretos rancios. Sevilla, con sus calles empedradas y sus patios escondidos, siempre ha sido un laberinto de pasiones contenidas, donde las familias como la mía, los Ruiz, fingíamos ser nobles cuando en realidad éramos mercaderes de vino y olivares que habían escalado a la alta sociedad a base de trampas y alianzas rotas. Yo tenía 28 años cuando todo comenzó a desmoronarse, pero el veneno ya corría por mis venas desde niño. Mi abuelo, don Antonio Ruiz, era el patriarca indiscutible. Alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás y un bastón de caoba que golpeaba el suelo como un veredicto. Había construido un imperio de bodegas y fincas en Andalucía que valía millones. El dinero es como el vino, hay que saber cuándo fermentarlo y cuándo embotellarlo. Solía decir con esa sonrisa torcida que ocultaba dientes afilados. Para el mundo exterior, era un filántropo, un mecenas de las ferias de abril y las procesiones de Semana Santa. Para nosotros, era un tirano. Mi madre, Elena, era su única hija. Se había casado joven con mi padre, un abogado de bajo perfil que soñaba con una vida tranquila en el campo. Pero don Antonio lo vio como una amenaza, un yerno que no encajaba en sus planes de alianzas con familias adineradas de Madrid. No permitiré que mi sangre se diluya con mediocres, le espetó una vez en una cena familiar, mientras mi padre bajaba la mirada, humillado. Yo era un crío entonces, escondido tras la cortina de encaje, oyendo cómo las palabras de mi abuelo se clavaban como cuchillos. Años después, cuando mi padre murió en un accidente de coche, un derrape en la carretera secundaria hacia Córdoba, con frenos manipulados que la policía archivó como negligencia, supe que no había sido casualidad. Mi madre me lo confesó en una noche de tormenta, con las lágrimas mezclándose con la lluvia que azotaba las ventanas. Tu abuelo lo empujó a la ruina, Javier. Le quitó el bufete. Lo endeudó con préstamos falsos. Y luego. Eso. Sus palabras fueron el primer golpe. Yo, con 15 años, juré en silencio que un día pagaría por ello. Pero el destino, caprichoso como las bullangas de la feria, esperó una década para darme la oportunidad. Don Antonio envejecía, y con él, su paranoia crecía. Sus hijos, mi madre y mi tío Fernando, eran peones en su tablero. Fernando, el mediano, era el favorito, un hombre astuto, con ojos de serpiente y una esposa trofeo que coleccionaba joyas como trofeos de caza. Él manejaba las fincas, pero siempre bajo la sombra del viejo. Mi madre, en cambio, era la oveja negra, viuda, con un hijo problemático como yo, que estudiaba arquitectura en la universidad pero prefería perderse en las tabernas de la Macarena bebiendo manzanilla y rumiando rencores. Una tarde de otoño, el sol teñía de oro las torres de la Giralda cuando recibí la llamada. Era mi madre, su voz temblorosa como una hoja de olivo en el viento. Javier, ven a casa. Tu abuelo quiere hablar contigo. Dice que es sobre la herencia. Mi corazón latió con fuerza, no de esperanza, sino de anticipación. ¿La herencia? Don Antonio había prometido siempre que el imperio pasaría a los dignos. Y yo,
El nieto bastardo en espíritu. Nunca había sido considerado uno. Pero algo en su tono, esa urgencia disfrazada de benevolencia, me olía a trampa. Conduje mi viejo SEAT por las avenidas atestadas de la Alameda de Hércules. El tráfico un caos de claxones y peatones apresurados. Sevilla bullía de vida, vendedores de churros gritando. Guitarras flamencas filtrándose desde los bares. El araume de espinacas con garbanzos de los restaurantes escondidos. Pero en mi mente, solo había espacio para el odio. Un fuego lento que avivaba con cada recuerdo. Llegué a la finca familiar en las afueras, un palacio renacentista rodeado de viñedos que se extendían como venas hinchadas bajo la tierra andaluza. Don Antonio me esperaba en el salón principal, sentado en su sillón de cuero rojo, flanqueado por retratos de ancestros que lo miraban con aprobación. Javier, mi chico, dijo extendiendo la mano, pero sus ojos eran fríos como el Guadalquivir en invierno. Siéntate. Hay cosas que un hombre debe saber antes de que sea tarde. Mi tío Fernando estaba allí también, de pie junto a la chimenea, con un vaso de brandy en la mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mi madre, en un rincón, retorcía un pañuelo, su rostro pálido como la porcelana. Habló de la herencia, acciones en las bodegas, propiedades en Jerez. Un fideicomiso que podría hacerme rico de la noche a la mañana. Pero solo si demuestras que eres uno de nosotros, añadió. Su voz un susurro conspirador. Tu padre. Él no lo fue. Cometió errores. Traicionó la familia por ideales tontos. Sentí la bilis subir a mi garganta. ¿Errores? ¿Traición? Era él quien había orquestado la muerte de mi padre. Lo sabía en mis huesos, aunque no tenía pruebas. Asentí, fingiendo gratitud, mientras por dentro planeaba cómo voltear el tablero. Esa noche, solo en mi apartamento en el centro, un ático modesto con vistas al río, pagado con becas y trabajos esporádicos, encendí la primera vela. No era superstición, era ritual. Una llama pequeña sobre una mesa de madera astillada, simbolizando el fuego que consumiría su legado. Por ti, padre, murmuré, y la cera derretida formó una lágrima que se endureció como mi resolución. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones familiares. Don Antonio me involucró en los negocios, visitas a las bodegas donde el mosto fermentaba en barriles centenarios, catas con inversores de Barcelona que olían a colonia cara y ambición. Fernando me observaba como un halcón, susurrando dudas a mi abuelo, el chico es volátil. Padre. Confiarle tanto. Pero el viejo lo ignoraba, o fingía hacerlo. Yo absorbía todo, números, contratos, debilidades. Descubrí que el imperio se sostenía en un frágil equilibrio de deudas ocultas y sobornos a funcionarios locals para evadir impuestos sobre el vino. Mi madre me advirtió una noche, mientras compartíamos un plato de gazpacho frío en su cocina diminuta. No confíes en él, Javier. Tu abuelo no da nada sin pedir el doble a cambio. Sus ojos, hundidos por años de viudez y sumisión, brillaban con un miedo que yo conocía bien. Ella era el puente entre el pasado y mi venganza, la víctima silenciosa que me había criado con cuentos de justicia poética, de duelos en los patios de Córdoba donde el honor se lavaba con sangre. Si vas por este camino, no habrá retorno, dijo, tocando mi mano. Le sonreí, pero en mi mente, el fuego ya lamía los bordes de la carta que había falsificado, un testamento alterado que desviaría fondos a una cuenta fantasma. Semanas después, el primer golpe. En una cena en el Alcázar, con candelabros de cristal iluminando tapices renacentistas, don Antonio anunció mi ascenso. Javier manejará la nueva filial en Madrid. Fernando palideció, su tenedor tintineando contra el plato de cochinillo asado. Mi madre me miró con orgullo mezclado con terror. Y yo, levantando mi copa de Rioja,
Brindé en silencio por el veneno que acababa de verter en su vino metafórico. Pero el odio es un animal hambriento. Y el mío rugía por más. Esa noche, al volver a Triana, encendí otra vela. La llama creció, proyectando sombras que bailaban como fantasmas en las paredes encaladas. Soñé con mi padre, su rostro distorsionado por el metal retorcido del coche, gritando mi nombre. Desperté sudando, con el corazón latiendo como un tambor flamenco. Era hora de profundizar la herida. Madrid era un horno de asfalto y ambición, un contraste brutal con la languidez sevillana. Me mudé allí en invierno, cuando el viento del Manzanares cortaba como navajas y las luces de la Gran Vía parpadeaban como promesas falsas. La filial era un ático en el barrio de Salamanca, rodeado de boutiques de lujo y bancos que devoraban sueños. Don Antonio me había dado las llaves con una palmada en la espalda. Hazte un nombre, chico. Pero recuerda, la familia primero. La familia. Esa palabra era un chiste cruel. Desde Madrid, orquestaba los hilos, transferencias sutiles de fondos a paraísos fiscales que yo controlaba. Contratos inflados con proveedores corruptos que embolsaban mi tajada. Fernando, furioso, volaba desde Sevilla cada semana. Sus visitas un desfile de acusaciones veladas. Estás jugando con fuego, Javier, me dijo una vez en el despacho, su aliento oliendo a coñac. Padre confía en ti, pero yo veo cómo miras los libros. Sonreí, ofreciéndole un puro habano. Solo aprendo del mejor, tío. En el fondo, cada transacción era un clavo en el ataúd de don Antonio. Había contratado a un jeque de los suburbios de Vallecas, un chaval flaco llamado Raúl, con tatuajes de calaveras y un resentimiento contra los ricos que rivalizaba con el mío para infiltrarse en los servidores de la empresa. Dame una semana, dijo, sus dedos volando sobre el teclado en un sótano húmedo. Una semana después, tenía correos electrónicos, pruebas de los sobornos de mi abuelo a jueces para anular multas ambientales en las fincas. Y peor, un rastro que llevaba a la muerte de mi padre. Un pago a un mecánico en Córdoba, disfrazado de mantenimiento, pero con la fecha exacta del accidente. El descubrimiento me golpeó como un mazazo. Solo en el ático, con la ciudad rugiendo abajo, lloré por primera vez en años. Lágrimas calientes que se mezclaban con el sudor de la rabia. Mi padre no había sido un santo, sabía de sus afaires, de sus noches en burdeles de la Triana, pero merecía justicia, no un final orquestado por codicia. Llamé a mi madre esa noche, mi voz quebrada. Lo tengo, mamá. Pruebas. Él lo mató. Silencio al otro lado, roto solo por un sollozo ahogado. Javier, por Dios, déjalo ir. La venganza nos destruirá a todos. Pero sus palabras eran viento, mi alma ya era ceniza. Raúl se convirtió en mi sombra, el mediador involuntario en mi cruzada. Era un chico de 22, huérfano de la crisis del 2008, que veía en mí un aliado contra el sistema. Los tipos como tu abuelo nos chupan la sangre, decía mientras fumábamos en el balcón, mirando las luces de la Puerta del Sol. Le conté todo, la traición, el ritual de la vela que mantenía en una repisa, encendida cada noche como un faro de odio. El río, nervioso. Estás loco, tío. Pero si necesitas saquear su alma, avisa. El primer sabotaje fue sutil, un virus que borró archivos de exportaciones, costando a la empresa cientos de mails en multas de la UE. Don Antonio llamó furioso desde Sevilla. Encuéntralo. Javier, alguien nos traiciona. Fingí diligencia, pero por dentro reía. Fernando sospechaba. Claro, en una cena en el botín del restaurante más antiguo de Madrid, con sus paredes ahumadas por siglos de lechazo asado, me confrontó. Eres tú, ¿verdad? El perdedor resentido que quiere su pedazo. Mi madre, invitada por cortesía,
Palideció. Basta, Fernando. Es familia. Esa palabra de nuevo. La discusión escaló, platos volando, copas derramadas. El camarero retirándose discretamente. Fernando reveló su propia podredumbre. Tu padre era un cornudo que merecía morir. Se follaba a mi secretaria. Lo sabías. Mentira o verdad, no importaba. Era el detonante. Agarré el cuello de la botella de Rioja y lo alcé. Pero mi madre se interpuso. Su cuerpo frágil como un escudo. Para, por mí, Javier. Bajé el brazo, temblando, y salí a la noche madrileña, donde la lluvia lavaba las aceras como lágrimas colectivas. De vuelta en el ático, encendí la vela con manos inestables. La llama titiló, casi extinguiéndose, como mi cordura. Soñé con Fernando esa noche, su rostro en llamas, gritando mientras el imperio se derrumbaba. Desperté con una idea: involucrar a la ley. Anónimamente, envié los correos a un periodista de El País, un tipo llamado López que odiaba a los corruptos. Esto te hará famoso, le escribí. Días después, el escándalo estalló, titulares sobre el Imperio Ruiz, vino amargo de corrupción. Don Antonio enloqueció. Voló a Madrid, irrumpiendo en mi oficina con escoltas privados, su bastón golpeando el mármol. Tú eres el traidor. Negué, pero sus ojos me perforaron. Te di todo, y me apuñalas. En ese momento, vi el miedo en él, no por la ruina, sino por la soledad. Mi madre llegó, suplicando paz. Padre, es un malentendido. Pero Fernando, desde Sevilla, ya tramaba su contraataque, demandas. Detectives privados husmeando en mi pasado. La presión montaba. Raúl me advirtió, están cerca, Javier. Encontraron mi AP. Huí a un motel en las afueras, un tugurio con neones parpadeantes y olor a fritanga. Allí, solo con mi laptop y la vela al que llevaba en una lata como reliquia, planeé el siguiente paso: un incendio real, no metafórico. Una finca clave en Jerez, llena de barriles inflamables. Justicia poética, murmuré, mientras la llama iluminaba mapas en la pantalla. Pero el odio ciega. Olvidé que Fernando tenía unas, mi madre. Me llamó llorando, su lleva en la casa. Javier. Todo por ti. Culpa. Esa serpiente sibilante. Se enroscó en mi pecho. ¿Valía la pena? Apagué la vela por primera vez en meses. Y la oscuridad me envolvió como un sudario. La culpa era un veneno más lento que el odio, pero igual de letal. Regresé a Sevilla bajo un cielo plomizo, el Guadalquivir hinchado por lluvias primaverales que convertían las calles en ríos de lodo. Mi madre me recibió en la casa de Triana con abrazos huesudos y ojos enrojecidos. Hijo, ¿qué has hecho? No respondí. En cambio, la ayudé a empaquetar porcelanas rotas, fotos amarillentas de mi padre sonriendo con bigote recortado. El álbum familiar que don Antonio había intentado quemar una vez en un arrebato. Fernando había actuado rápido. Con los abogados de la familia, esos buitres de corbata con despachos en la Plaza de España. Había congelado activos, alegando mi inestabilidad mental. Pruebas, mis ausencias. Las noches en tabernas. El jeque Raúl que ahora estaba en paradero desconocido. Probablemente sobornado o peor. Es por tu bien, me dijo mi tío en una videollamada. Su rostro pixelado pero sonriente. No puedes manejar esto. Vuelve a tus dibujos de arquitecto y deja a los hombres a los hombres. Hombres. La palabra me enfureció. Pasé días en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, entre tomos polvorientos de derecho romano y tratados de venganza en la literatura española de Calderón a Valle de Inclán, buscando legitimidad para mi furia. Allí conocí a Isabel, la bibliotecaria, una mujer de 35, con cabello negro recogido en un moño desordenado y gafas que magnificaban ojos verdes como el aceite de oliva.
Era la mediadora que no esperaba, neutral, pero empática, con un pasado de divorcio que la había dejado escéptica ante los ricos. ¿Buscas absolución o munición?, me preguntó una tarde, mientras compartíamos un café en la cafetería universitaria, el aroma de croissants franceses mezclándose con el jazmín del patio. Le conté todo, o casi, la traición, el ritual de la vela, el plan de incendio que ahora dudaba. Ella escuchó sin juzgar, sus dedos tamborileando en la taza. La venganza es un espejo roto, Javier. Te corta cada vez que miras. Pero en sus palabras había un desafío, y si en lugar de quemarlo todo, lo expones, haz que pague con vergüenza, no con llamas. Isabel se convirtió en mi confidente, mi ancla en la tormenta. Paseábamos por el parque de María Luisa, bajo palmeras que susurraban secretos, hablando de redención. Ella venía de una familia humilde de Huelva, donde el mar Atlántico lavaba pecados pero no deudas. Mi ex me dejó por dinero, confesó una noche, sentados en un banco frente al lago Artificial. Aprendí que el odio es caro. Yo asentí, pero por dentro, el fuego ardía. Encendía la vela en su apartamento de un piso modesto en Nervión, con libros apilados como fortalezas. Y ella lo toleraba, incluso lo avivaba con una sonrisa triste. Mientras, el imperio Ruiz se resquebrajaba. Los inversores huían tras el escándalo de El País, las bodegas cerraban por inspecciones sanitarias falsamente denunciadas. Don Antonio, recluido en la finca, sufría un derrame leve, parálisis en el lado izquierdo. Su bastón ahora un apoyo real. Mi madre me suplicó visitarlo. Es tu sangre, Javier. Ve, ¿por mí? Cedí, no por piedad, sino por estrategia. Quería ver el miedo en sus ojos. La finca era un mausoleo, viñedos marchitos por la sequía, trabajadores murmurando sobre despidos. En la habitación del viejo, iluminada por una lámpara de aceite, lo encontré postrado, su rostro una máscara arrugada. Javier. Grazno, su voz un hilo. Me traicionaste. Negó con la cabeza, lágrimas surcando surcos. Pero yo también. Tu padre. Lo empujé, sí. Por la empresa. Por el legado. Confesión. Mi corazón latió desbocado. Dime por qué, exigí, agarrando su mano flácida. Porque era débil. Como tú. Salí de allí temblando, el peso de la verdad aplastándome. Llamé a Isabel esa noche, mi voz rota en el teléfono. Lo admitió. Mató a mi padre. Ella vino, trayendo vino y silencio. En su cama, por primera vez, el sexo fue ternura. No escape, cuerpos entrelazados como raíces en tierra seca. Déjalo ir, murmuró después, su cabeza en mi pecho. Pero el fuego no se apaga con lágrimas. Decidí el incendio. No la finca grande, sino un almacén secundario en las afueras de Jerez. Barriles viejos. Documentos incriminatorios. Raúl reapareció, magullado pero vivo. Me pagaron para callar, pero el dinero no compra lealtad. Juntos, esa noche de luna llena, vertimos acelerante. La vela que llevaba fue el detonante, la dejé caer, y las llamas rugieron como un flamenco en éxtasis. Corrimos, el humo elevándose como una pira funeraria. Al día siguiente, las noticias: incendio destruye archivos de Ruiz, sospecha de sabotaje. Fernando culpó a yo. Claro, la policía allanó mi apartamento. Isabel me escondió en su piso, su rostro pálido pero resuelto. Estás loco de amor por el odio. Mi madre llamó. Desesperada, la policía viene por ti. Fernando te delató. Traición en cadena. Encendí la vela una última vez allí, en su salón, y juré, el clímax se acercaba. Pero en el caos, un atisbo de H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN. Soñé con mi padre,
No vengador, sino suplicante. Vive, hijo. No seas como él. Desperté con Isabel mirándome, lágrimas en sus ojos. Vale la pena perdernos. Dudé. Por primera vez. La policía llegó al amanecer. Un batallón de uniformes azules irrumpiendo en el piso de Isabel como una marea negra. Javier Ruiz. Por sabotaje y fraude. Gritó el inspector. Un hombre corpulento con bigote gris y ojos de sabueso. Isabel se interpuso. Su voz firme, necesita un abogado. Pero yo no resistí, dejé que me esposaran. El metal frío mordiendo mis muñecas como recordatorio de cadenas invisibles. La comisaría en Sevilla era un infierno burocrático, fluorescentes zumbando. Olor a café rancio y desesperación. Fernando estaba allí, testigo estrella. Su traje impecable contrastando con mi camisa arrugada. Lo vi todo. Oficial. Mi sobrino planeó esto por rencor. Mentira pura, pero creíble, su palabra contra la mía. Y yo sin coartada sólida. Mi madre llegó horas después. Su rostro demacrado. Suplicando al inspector, es un buen chico. Confundido. Pero bueno. La miré. Y por un instante. Vi el abismo, había destruido no solo al viejo, sino a ella. En la celda. Solo con el eco de mis pensamientos. El ritual de la vela se convirtió en memoria. Imaginaba la llama danzando en la oscuridad, avivando no odio, sino claridad. Hablé con el abogado de oficio, un joven idealista llamado Miguel, con corbatas flojas y fe en la justicia sobre contrademandas, difamación contra Fernando, basado en los correos hackeados. Podemos voltearlo, dijo. Pero el juicio sería largo, público, un circo mediático que expondría las vísceras de la familia Ruiz. Isabel visitó, separada por un cristal mugriento. Te sacaré de aquí, prometió, su mano presionando el vidrio como si pudiera tocarme. Pero prométeme, si sales. Paramos esto. Asentí, mintiendo. Raúl, desde su escondite, envió un mensaje, más pruebas. Un video granulado de Fernando sobornando al mecánico años atrás. Lo filtré a López del periódico, al día siguiente. Portada, hermano del magnate, cómplice en muerte sospechosa. El escándalo explotó como pólvora. Don Antonio, desde su cama de hospital en la Clínica Sagrada Familia, sufrió otro ataque coma inducido. Máquinas pitando como veredictos. Mi madre me llamó desde la sala de espera. Padre se muere. Javier. Por tu culpa. Culpa y furia se entrelazaron. Un nudo gordiano que no podía cortar. Fernando contraatacó, demandas civiles por millones, alegando que yo había robado fondos para vicios personales. El juicio preliminar fue un teatro de sombras. En la audiencia Previnch de Sevilla, con sus columnas dóricas y bancos de madera pulida, declaré, mi abuelo mató a mi padre. Esto es justicia. El fiscal, un lobo de toga negra, desmontó, venganza personal. No prueba. Isabel testificó a mi favor, su voz temblando al describir mis demonios internos, pero pintándome como víctima. Fernando, en el estrado, lloró lágrimas de cocodrilo, mi familia se desmorona por este monstruo. Noche tras noche en la cárcel de Morón, el insomnio me devoraba. Compartía celda con un gitano llamado Paco, un ladrón de coches con tatuajes de rosas y navajas, que contaba historias de duelos en las cuevas de Sacromonte. El honor se paga con sangre, pero la sangre mancha, decía fumando un pitillo improvisado. Sus palabras calaron, ¿era yo el monstruo? ¿O solo el eco de don Antonio? Una visita cambió todo, mi madre, con un sobre arrugado. Lee esto. Lo encontré en los papeles de tu abuelo. Era una carta, escrita a mano, dirigida a mí pero nunca enviada. Javier, si lees esto, es porque fallé. Tu padre no murió por accidente, lo mandé hacer para proteger el legado. Pero tú eres mi redención. Te dejo todo.
Si perdonas. Lágrimas empañaron mis ojos. ¿Redención? Demasiado tarde. Decidí contraatacar desde dentro. Usando a Miguel, filtré la carta a la prensa. Titulares: Confesión del magnate, crimen por codicia. Fernando colapsó. Lo vi en las noticias. Arrestado por cómplice. El imperio se evaporó, subastas de fincas. Trabajadores en huelga bloqueando las carreteras andaluzas con tractores. Mi madre, ahora sola, vendió la casa de Triana para pagar abogados. Salí en fianza, gracias a Isabel. La abracé en la puerta de la cárcel. El sol de Andalucía quemando mi piel pálida. Su acabó, le dije. Y esta vez lo creí. Pero el clímax acechaba. Don Antonio despertó del coma, demandando verme. Una última charla. Graznó por teléfono. Su voz un rasguño. Conduje a la clínica bajo un cielo tormentoso, el viento azotando los olivos como flagelos. En su habitación, tubos y monitores como guardianes. Me miró: perdóname, chico. Quería darte el mundo, pero lo rompí. Lágrimas en sus ojos. Reales esta vez. Dudé. El fuego interior titilando. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque te pareces a mí. Y eso me aterra. Salí sin perdonar, pero con una grieta en el odio. Isabel esperaba en el pasillo, su mano en la mía. Ahora, vive. Pero en el bolsillo, la mecha seguía ardiendo. El clímax llegó no con llamas, sino con un trueno, la vista final en la audiencia. Sevilla ardía en julio, el calor ondulando sobre el asfalto como un presagio. La sala estaba abarrotada, periodistas con libretas, familiares lejanos con rostros ceñudos, trabajadores despedidos buscando justicia vicaria. Yo, en el banquillo del acusado, vestía un traje prestado por Miguel, corbata azul como el río que nos había visto nacer. El fiscal abrió con saña proyecciones de documentos quemados, testimonios de bomberos describiendo el intento de asesinato corporativo. Señor Ruiz busca destruir lo que no puede poseer. Fernando, libre bajo fianza pero encadenado por su propia culpa, testificó contra mí por venganza mutua. Javier planeó el incendio. Lo oí jactarse. Mentira. Pero el jurado de un mosaico de oficinistas y amas de casa andaluces lo sorbió como gazpacho. Mi turno. Subí al estrado con piernas de plomo. El aire cargado de incienso y el de la catedral cercana. No busco destrucción, declaré, mi voz resonando en la sala de techos altos. Busco verdad. Miguel presentó las pruebas, correos, la carta de confesión, el video de Raúl editado para anonimato. El público jadeó cuando el rostro de don Antonio apareció en pantalla. Su voz grabada admitiendo: lo empujé. Por el legado. Mi madre, en primera fila, sollozó abiertamente. Su pañuelo un blanco manchado de rímel. Fernando se derrumbó, gritando: es falso. Hermanos contra hermanos. El juez, una mujer severa con gafas de montura fina, golpeó el mazo, orden en la sala. Isabel, mi testigo sorpresa, subió. Javier luchó por sanar, no por herir. Su testimonio, tejido con hilos de amor y psicología, había estudiado mis tromes. Pintó mi venganza como catarsis, no crimen. El veredicto pendía como una espada de Damocles. Esa noche, en un hotel cerca del río de Isabel a mi lado, su cuerpo un bálsamo, encendí la vela por última vez. Si pierdo, huyo contigo, le dije. Ella apagó la llama con los dedos, besándome. No huyas. Enfrenta. El sexo fue feroz, posesivo, como si el mundo acabara al alba. Al día siguiente, el clímax, absuelto de sabotaje, pero condenado a restitución por fraude menor. Fernando, culpable de obstrucción, prisión condicional. Don Antonio, desde la clínica, vio la transmisión en TV, su imperio reducido a ruinas fiscales.
Su nombre sinónimo de escándalo. Me visitó esa tarde, en silla de ruedas, empujado por una enfermera estoica. Ganaste, Javier. ¿Pero qué perdiste? Lo miré. El odio ahora un rescoldo. A ti. A la familia. El río. Un sonido roto. La familia era yo, el monstruo. Tú eres libre. Lágrimas mutuas. Un abrazo torpe sobre tubos. Mi madre entró, cerrando el círculo. Perdónanos a todos. Salí de allí renacido, pero marcado. Fernando apeló. Claro, su rabia un último coletazo. En una confrontación final en el parking del hospital, lluvia torrencial. Relámpagos iluminando su rostro demacrado. Me atacó con un bastón improvisado. Me robaste todo. Lo esquivé, pero el golpe rozó mi sien, sangre mezclándose con agua. Llamé a la policía, su arresto definitivo. Justicia, murmuró mientras lo arrastraban. Isabel y yo huimos a la costa, a un pueblo pesquero en Cádiz donde el Atlántico rugía absoluciones. Allí, sin velas, reconstruimos un estudio de arquitectura modesto, noches de paella y vino blanco. Pero el fuego deja cicatrices, sueños de llamas me despertaban, y en ellos, veía no venganza, sino vacío. El twist llegó como un vendaval de levante, 6 meses después. En la quietud de nuestro bungalow frente al mar, un sobre anónimo. Isabel lo abrió, su rostro palideciendo. Javier. Es de Raúl. No era una carta. Era un USB con archivos. Los reprodujimos en la laptop, el sol poniente tiñendo la pantalla de naranja. Pruebas irrefutables, no don Antonio, sino Fernando. Había orquestado la muerte de mi padre. Un audio granulado, mi tío confesando a un amante. El viejo dudó, pero yo no. Los frenos. Por el control total. Y peor, don Antonio lo sabía, pero lo encubrió por familia. Mi abuelo no era el verdugo principal, era el cómplice pasivo, el que dejó que el lobo devorara a la oveja para salvar el rebaño. El mundo se tambaleó. Corrí a la playa. Olas rompiendo como puñetazos, gritando al vacío. Todo por nada, no por verdad. Llamé a Miguel, reabrimos el caso. Fernando, en prisión. Se quebró bajo interrogatorio, sí, lo hice. Tu padre descubrió mis desvíos. El viejo lo aprobó en silencio. Condena agravada, cadena perpetua, sin fianza. Don Antonio murió esa semana. En paz, dejando un codicilo, la herencia íntegra a mí, para reconstruir lo roto. Mi madre, ahora viuda doble, se mudó con nosotros en Cádiz. Perdóname por no ver, susurró una noche, mientras asábamos sardinas en la terraza. La abracé, perdono. Todos lo hacemos. Isabel y yo nos casamos en una ceremonia civil en las dunas, testigos el mar y un cura jubilado. No hubo velas, en cambio, linternas de papel que flotaron al cielo, símbolos de fuegos controlados. Construí no imperios, sino casas para familias rotas, arquitectura social en barrios marginales de Andalucía. El nombre Ruiz se redimió en fundaciones, no en escándalos. Pero las cicatrices perduran. En noches de tormenta, enciendo una vela no por odio, sino por memoria. Recuerdo la traición, la pérdida, el precio. La venganza fue un incendio que purgó, pero dejó un vacío que solo el tiempo llena. Soy Javier Ruiz, sobreviviente de llamas internas. Y en el espejo, veo no un monstruo, sino un hombre que eligió vivir. El final no es feliz, es real. En Sevilla, las calles siguen bullendo, los olivos resisten sequías, y el Guadalquivir fluye indiferente. Yo fluyo con él, llevando las cenizas como abono para un nuevo comienzo. Porque al final, el verdadero fuego no destruye, transforma.